Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, sabemos que tú estás en este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Tú eres nuestro invitado especial. Gracias, Señor. Gracias porque estás en cada hogar. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre. Gracias por habernos dado vida. Gracias por darnos libertad. Gracias te damos, Jesús. Tú eres la verdad. Tú eres nuestro camino. Tú eres el único en quien confiamos hoy. Y siempre, Señor, serás nuestra confianza. Siempre serás nuestro refugio, nuestra fortaleza. Gracias, Señor. Te damos la bienvenida, Padre. Te abrimos nuestro corazón este día. Te adoramos, te exaltamos. Señor, hoy declaramos que la distancia no es impedimento para recibir de ti, para recibir de tu palabra. Hoy nos ponemos en tus manos y hoy declaramos, Señor, que esta distancia nos fortalece cada día más como hijos tuyos. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia. Gracias te damos, Señor. Tú eres Jesús, nuestra salvación, nuestra única verdad. Tú eres nuestra única verdad, Señor. Jesús, nuestra verdad, el camino y la vida. Solo tú, Señor, solo tú eres fiel, solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo tú eres nuestro Dios. Tú eres el todo soberano, tú eres el majestuoso, tú eres digno, Señor, digno, bendito eres, Señor. Eres invencible, no hay nadie como tú, mi Rey, no hay nadie como tú, Señor. Vamos ahí donde estás, levanta tus manos y adórale. No pierdas ni un momento para adorarle, para exaltarlo, para glorificar su nombre, para exaltarlo. Hoy es un día especial. Hoy es el día que Dios nos ha llamado para reunirnos, para adorarle y recibir de Él, de su paz. Hoy recibimos de ti, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Hoy lo recibimos. Hoy nos hemos reunido, Señor, para exaltarte, para adorarte. Mis hermanos que están en sus hogares, hoy declaro que la presencia de Dios llena esos hogares. La presencia de Dios llena sus corazones. Que la presencia de Dios se manifiesta en sus vidas. Que cualquier necesidad que puedan tener, Señor, en estos momentos que tu Espíritu Santo esté obrando. En todo momento, Señor, está obrando en cada uno de ellos, trayendo sanidad, liberación, restauración.
Señor, milagros, milagros, así como el milagro que tú hiciste, Señor, con el pueblo de Israel, así como cada milagro que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, desde el momento en que viniste a nuestros corazones, Señor. Padre, hoy declaramos que así mismo tú estás obrando, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y nos ponemos en tus manos. Ahí donde estás, dile, me pongo en tus manos, Señor. Yo sé quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el digno, el santo. Vamos, adórale. Adórale ahí donde tú estás. Con la persona con la que te encuentres, levanten su voz y adórenle. Porque Él es digno. Porque Él es misericordioso. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy usted y yo pudimos ver la luz del sol, pudimos ver la luz que Él ha traído a nuestras vidas. Vida es lo que Él nos ha dado. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no buscarlo? Si lo único que Él ha hecho con nosotros es solo bien. Tú eres invencible. Tú eres digno, Señor. Precioso eres, Jesús. Precioso eres, mi Dios. Digno, santo. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Rey de nuestras familias. Entrónate en nuestros corazones. Entrónate en cada corazón, Señor. Cada persona que esté escuchando, mi Dios amado, este discipulado, estas enseñanzas, yo declaro que eres tú obrando, Señor, en medio de esta enseñanza. Tú eres impartiendo a sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre, hoy declaramos tú en medio de nosotros. Tú eres el Dios de pacto. Tú eres nuestro Dios, soberano Dios. Soberano eres, Señor, digno, santo. Te alabamos, te bendecimos. Te damos la bienvenida, tú que nos ves por internet. Hoy le damos gracias a Dios por tu vida. Hoy declaramos que Dios obra en tu corazón en medio de esta enseñanza. Hoy declaramos que es Dios en todo momento, contigo, con tu familia. Qué bueno que estás conectado. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Se llama pacto con Dios. Yo creo que estos son tiempos en que cada uno de nosotros tenemos que renovar pacto con Dios. Vienen las fiestas de Dios. El miércoles iniciamos con la fiesta de Pascua y al día siguiente iniciamos con la fiesta de los panes sin levadura. Pero yo quiero que también recuerden que después de la fiesta de Pascua viene la cuenta del Omer, 50 días, y a los 50 días es la fiesta de Pentecostés. Entonces tenemos festividades que Dios nos ha marcado en su palabra, que cada uno de nosotros tenemos que celebrar. Sean judíos o gentiles, esta ley es para todos. Yo te quiero hablar acerca del pacto con Dios. Quiero enseñarte algo muy importante. Y la cosa más importante que uno puede hacer para caminar en la bendición de Dios es aprender a caminar en pacto con Dios. Dios es un Dios de pacto y todo aquello que Dios hace está basado en un pacto. La Biblia, si nosotros la hemos leído o si nosotros nos vamos a la Biblia, y les voy a dar unos versículos ahorita muy importantes, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es un libro de pacto. En el antiguo pacto o testamento se revela el pacto de Dios para bendecir a Abraham y sus descendientes. Y en el nuevo pacto o el Nuevo Testamento se ve revelada la provisión de Dios
tanto para judíos como para paganos, gentiles y judíos. ¿Y cómo podemos recibirla? Por fe. Todas las bendiciones de Dios dadas están basadas en un pacto. Cuando Dios quiere hacer algo con su pueblo, Dios siempre lo hace por medio de un pacto. Y yo creo que en estas fiestas de Dios, la fiesta de Pesaj, que es el miércoles, inicia a las 6 de la tarde, Dios está esperando que cada uno de nosotros hagamos pacto con Él. Hoy en día muchas personas no entienden lo que un pacto significa. Vivimos en una sociedad que no entiende lo que son los pactos. Y la única clase de pacto que apenas y se conoce es el pacto del matrimonio. Pero no todos lo entienden muy bien porque hay personas que hacen pacto con Dios, con su esposa, con su esposo, y después de unos años hay divorcio, hay separación, no entendieron lo que significaba hacer pacto. Un pacto es el fundamento de nuestro andar con Dios. La Biblia describe que conocer a Jesús es como tener una relación de matrimonio. Para conocerle hay que entrar en una relación de pacto. No entendemos los pactos y eso hace muy difícil nuestro caminar con Dios. Pues un día nos levantamos y decimos, Dios me ama, Dios me quiere, pero al otro día te levantas y dices, hoy no, Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios no me habla, Dios no ha hecho nada. Y así no las vivimos muchas personas, ¿verdad? Bueno, así viven muchas personas, pensando que Dios es bipolar, ¿verdad? Y Dios no es bipolar. Dios es fiel en su palabra y todo lo que Él ha hablado lo cumple. Nosotros somos los que violamos los pactos con Dios, ¿sí? Yo quiero que vayas conmigo a Ezequiel capítulo 37, en el versículo 26. Dice, yo haré un pacto de paz con ellos, un pacto eterno. Yo les daré a ellos, aumentaré sus números y pondré mi lugar santo entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El 28, las naciones sabrán que yo soy Jehová, quien aparta a Israel como santo, cuando mi lugar santo esté con ellos para siempre. ¿Qué significa un pacto con Dios? Un pacto significa que Dios está absolutamente comprometido con nosotros. Un pacto es un compromiso absoluto. Caminar en una relación de pacto significa que daríamos la vida por aquella persona con la que hicimos el pacto. Esto fue lo que hizo Jesús. Entonces, significa que Dios siempre está disponible para todos nosotros. Si uno camina con Dios en pacto, no hay bendición que Él no pueda dar o que nos pueda quitar. Tenemos que entender lo que significa un pacto. ¿Qué significa hacer un pacto? Yo quiero llevarte a Salmos capítulo 50, versículo del 1 al 6. Hoy vamos a entender y a comprender más. Yo ya les he hablado acerca de esto, pero estos temas el día de hoy es muy importante por todo lo que hemos estado viviendo, por lo que se está viviendo en el mundo. Es muy importante que nosotros entendamos que si hemos hecho pacto con Dios, mire, hacer pacto con Dios no es solamente venir, recibir a Jesús en tu corazón y seguir haciendo lo mismo que habías estado haciendo siempre. Hacer un pacto con Dios significa mucho más que eso. Buscarlo, servirle, adorarle, darle. Así como Jesús dio su vida por nosotros, así nosotros tenemos que dar nuestra vida en agradecimiento
a todo aquello que Jesús hizo por nosotros. Si queremos entrar en pacto con Dios, tenemos que estar dispuestos a sacrificarlo todo, así como Jesús lo sacrificó todo por nosotros. Salmos capítulo 50, versículo del 1 al 6 dice: un canto de alabanza de Asaf, el Gibor, Elohim, Yahweh, ha hablado, convocando al mundo de la salida del sol a la puesta, desde Sión la perfección de la belleza. Elohim está resplandeciendo. Nuestro Elohim está viniendo y no se queda callado. Con fuego consumidor delante de él y gran tormenta furiosa alrededor de él, él convoca a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reúnanse alrededor de mí, mis kadoshim, aquellos que hicieron pacto conmigo por sacrificio. Los cielos proclaman su justicia, porque Elohim mismo es juez. Entonces, un pacto es un compromiso solemne y obligatorio entre dos o más personas. Es una garantía de lealtad total y compromiso total con una persona. Es más sagrado que la vida misma. Un pacto no tiene fin. Lo único que puede romper un pacto es la muerte. Es una sociedad que no puede ser quebrantada y que si se hace, la persona está bajo pena de muerte. Los pactos con Dios no los podemos tomar a la ligera. Si un día venimos delante de Él e hicimos un pacto, un compromiso de servirle, de buscarle, de no dejarlo, de hacer su voluntad, de caminar en la voluntad de Dios, si nosotros no lo hacemos, estamos violando un pacto, estamos fallando. Y la Biblia es muy clara cuando nos dice que debemos de tener cuidado antes de que nosotros le hablemos, lo digamos algo a Dios. Porque si nosotros fallamos, no es Dios quien rompe el pacto, somos nosotros mismos quien rompemos ese pacto con Dios. Y desde ahí se paraliza todo, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros decidimos dejarlo, decidimos apartarnos. Cuando alguien confía en Jesús, entra en una relación en pacto con Dios. Una de las cosas que Dios está haciendo hoy es el que Dios está restaurando este concepto y entendimiento de lo que significa el pacto. Si entendemos lo que es un pacto, conoceremos cómo Dios quiere relacionarse con nosotros. Yo quiero que vayas a Hebreos capítulo 7, versículo 22. Entonces, si entendemos lo que es un pacto, tendremos además un fuerte fundamento para el matrimonio. Sabremos lo que Dios quiere, ¿verdad? Que conozcamos, por ejemplo, a nuestros hermanos, ustedes que nos ven por internet. Cuando nosotros hacemos ese pacto con Dios, con nuestras familias, podemos entender, comprender que usted y yo también podemos estar en pacto con Dios. Podemos entenderte, podemos entender a nuestros hijos, a nuestro esposo, porque hacer un pacto te lleva a muchas cosas que hoy te voy a explicar. No me quiero adelantar. Quiero que vayas a Hebreos capítulo 7, versículo 22, dice: pero Jesús se convirtió en sacerdote para siempre, por el juramento que Yahweh juró cuando le dijo: Yahweh ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. También esto demuestra cuánto mejor es el pacto por el cual Jesús es garante. Yo quiero que vayas a las traducciones que tú tienes de la Biblia. Yo les estoy hablando de la Biblia hebrea, la Kadosh, así que van a escuchar algunas palabras en hebreo, pero yo quiero que tú vayas a la Biblia y compares lo que yo te estoy hablando hoy.
Uno de los mejores ejemplos de lo que es un pacto en la Biblia lo podemos ver en el rey David. En el rey David y Jonatán, en Primera de Samuel, en el capítulo 18. Si usted vaya después, no se me distraigan ahorita, después anótelo. Un día David venció a Goliat y Jonatán vio cómo David peleó con ese gigante. Jonatán vio la valentía de David y Jonatán dijo: siento en mi espíritu que yo debo estar ligado a él en un pacto. Así que luego de tomar esa decisión de que Jonatán pensó, lo hizo, ¿sí? Luego de tomar esa decisión, David y Jonatán comenzaron el proceso para formalizar esa relación de amistad y de pacto, lo cual era muy común en aquella época. ¿Sí? En aquella época, en el Medio Oriente, los judíos, los árabes, ellos entienden muy bien lo que es pacto. ¿Sí? Nosotros no entendemos muchas cosas. Si entendemos lo que ellos hicieron aquel día, obtendremos un cuadro de lo que es hacer un pacto en el reino de Dios. Te voy a explicar muchos puntos importantes. El acto de realizar un pacto comienza con el intercambio de vestimentas, de armas y del cinturón. Todo esto tiene un significado. Estos intercambios eran muy importantes y tienen un significado. El intercambio de vestiduras representaba el intercambio de identidad. Jonatán era un príncipe y David era un pastor de ovejas. La ropa era el símbolo de identidad. La ropa de David era ropas de un pastor de ovejas, pero las de Jonatán eran las de un príncipe, hijo de un rey. El intercambio de identidad es lo que Jesús hizo por nosotros cuando Él nos vistió con sus ropas de justicia. Nosotros le dimos a Él nuestras vestiduras de pecado y recibimos las suyas en cambio. Él se puso nuestras vestiduras carnales llenas de pecado para que pudiéramos vestir sus vestimentas de gloria. Ese fue el primer milagro que Dios hizo en nuestras vidas. Cuando venimos y lo recibimos, es el primer pacto que hacemos con Dios. Pero no queda ahí todo. El intercambio de cinturón representaba el intercambio de fuerza. El cinturón era un símbolo de fuerza. Había un intercambio. Mi fuerza era ahora su fuerza. En Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5 al 8, Jesús cargó sobre sí mismo nuestras debilidades para que pudiéramos ponernos su fuerza. Él se llevó nuestras debilidades y Él trajo sobre cada uno de nosotros una fuerza, que es la que hoy en día la debemos de tener y debemos de creerlo, que estamos fortalecidos en el Señor y que nada ni nadie nos hará apartar de Él. Cualquier falsa doctrina, cualquier circunstancia que venga a nuestras vidas, por la fuerza que Él nos ha dado, podemos salir más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? El intercambio de armas representaba el intercambio de enemigos. Ellos se decían el uno al otro: ahora tus enemigos son mis enemigos. Si alguien viene contra ti, yo saldré por ti. ¿Qué es lo que hace hoy en día Dios con nosotros? Nosotros no podemos salir por Dios, ¿verdad? Porque olvídate, pero Dios sí puede salir por nosotros, ¿sí? Yo saldré en tu defensa.
Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, nuestros enemigos pasan a ser los enemigos de Dios. Por eso dijo Dios, mía es la venganza, yo me vengaré. Así que si usted tiene ganas de vengarse por algo, yo les digo algo, usted sabe, muchas veces hemos querido vengarnos, defendernos y hacer muchas cosas, ¿verdad? Y de repente viene esta palabra en nuestras vidas y Dios nos dice, ¿no te he dicho que mía es la venganza? Tranquilos, que de Dios es la venganza. Y venga lo que venga, pase lo que pase, Él tiene en control tu vida. Entrar en pacto con Dios nos transforma en enemigos del diablo, porque en el pacto hay guerra espiritual. Una vez realizado este primer paso, el proceso de realización del pacto entraba en otra etapa. Ya vimos la primera etapa, ¿verdad? Ahora llegaba el tiempo de cortar un pacto. Esto yo ya se los he hablado cuando les he enseñado acerca del pacto del umbral, que es en estas fechas de Pascua, cuando el pueblo de Israel, Dios le dijo que agarraran un becerro, ¿sí?, pequeño, para que lo sacrificaran en la entrada, en las puertas, ¿sí? En las puertas había un canal, en todas las puertas había un canal, entonces ahí se sacrificaba ese cordero para que todo el mundo lo viera. ¿Usted sabe por qué Dios mandó que fuera a la vista de todo? Porque los egipcios tenían como ídolo a un cordero. Era el ídolo. Nadie podía tocar al cordero. Ellos adoraban a un cordero. Entonces Dios ahí demostró, mira lo que le estoy haciendo a tu ídolo. Entonces lo sacrificaban a la vista de todo. Y esa sangre, aparte de que se ponía en los dinteles y en los postes de las puertas, la sangre la ponían en ese canal y nadie podía pisar esa sangre. Pasaban por encima de esa sangre. Y al momento en que la persona entraba a esa casa, las familias que estaban ahí, cualquier situación que esa persona tuviera, ¿sí?, esa persona defendía a aquel que entraba. Ya en ese momento ya estaban en pacto con ellos. Pero yo te quiero hablar de esto. Ahora llegaba el tiempo de cortar un pacto. Hoy decimos hacer un pacto, pero en aquellos tiempos en realidad se decía cortar un pacto. Esa es la palabra correcta. Pues el paso siguiente consistía en, ya les dije, sacrificar el animal, partirlo en dos y por ambas partes cortadas en el piso, con un espacio en medio donde pudieran caminar los que hacían el pacto. Ponían uno a la izquierda y otra parte, lo partían en la mitad y uno a la izquierda y otro a la derecha. Dejaban un espacio para que las personas que iban a hacer ese pacto pudieran caminar en medio. A esto se le llamaba el camino de la muerte. Mientras ellos caminaban en medio de las partes del animal sacrificado y cortado en dos partes, se decían el uno al otro: si por algún motivo yo fallo en guardar este pacto que hacemos hoy, lo que le hicimos a este animal me suceda a mí. Qué fuerte, ¿verdad? Qué impresionante. Eran hombres valientes. Hoy en día yo creo que nadie se atrevería a hacer eso, a decir, o sea, hago un pacto de muerte, ¿no? O sea, hay personas que sí lo hacen. Es más, los satánicos, los musulmanes y todo ese tipo de personas saben lo que esto significa, ¿sí? Acompáñenme a Jeremías capítulo 34, versículo del 18 al 20. Dios tomaba a este paso del pacto muy seriamente. Y aquí nos dice:
Y en cuanto a los hombres que violaron mi pacto por no haber guardado las condiciones del pacto que hicieron en mi presencia, cuando cortaron el becerro en dos y pasaron entre sus partes, el versículo 19, los príncipes de Judá y los príncipes de Israel, los príncipes Caonín, los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra que pasó entre las partes del becerro, yo los entregaré a sus enemigos, los entregaré a aquellos que buscan sus vidas, y sus cadáveres serán comidos para las aves en el aire y los animales salvajes. Eso es lo que sucede cuando uno rompe el pacto con Dios. Y esto es exactamente lo que Jehová Dios hizo en Génesis capítulo 15, versículo 6 al 10. Yo quiero que pongan atención. Dice, Abraham creyó en la palabra de Jehová y él se lo acreditó a como justificación. Jehová le dijo a él, yo soy Jehová, quien te sacó de la tierra de los Casdín para darte esta tierra para que la heredes. Y él respondió, Señor mi Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Y él respondió, tráeme un novillo de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años, una paloma y un pichón. Y le trajo todos estos, cortó los animales en dos y puso los pedazos opuestos uno del otro, pero él no cortó las criaturas que vuelan a la mitad. Aquel día, con Abraham, el Señor cortó un pacto y se comprometió a cumplirlo. Y si nos vamos a las Escrituras, de ahí descendemos de Abraham. Luego del sacrificio del animal, partido en 2 partes, la ceremonia seguía con la señal del pacto, donde ambos se hacían un corte en la mano. Yo cuando estaba en la secundaria, en la prepa, ¿sí? Escuchaba a muchas personas, vamos a hacer un pacto, ni idea sabían, y yo menos, ¿verdad?, de lo que era hacer un pacto, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que muchas se cortaban la mano y se cortaban así, y la onda, ¿no? Y vamos a comprometernos. Es más, yo hice un pacto, y la verdad que ese pacto, si yo les contara, padre, entonces es muy importante que todos entendamos esto, ¿verdad? Se hacían un corte en la mano para que quedara como señal o marca para siempre. Y cuando ellos se veían, levantaban la mano para mostrar, ¿verdad?, la marca o la señal, que era una forma de decir, yo no me olvido de mi pacto contigo. Y a la vez, cuando venía alguien a atacarle, le mostraba la señal del pacto al agresor para que supiera que tenía a alguien más fuerte que lo defendía. Vamos a Isaías capítulo 49, versículo del 15 al 16. Jesús hizo un pacto con nosotros cuando fue a la cruz del Calvario. ¿Y qué creen? Dejó su señal en sus manos, las cuales fueron clavados en un madero. Dice Isaías capítulo 49, versículo 15. ¿Puede una mujer olvidarse de su hijo en su pecho, no mostrar compasión del hijo de su vientre? Aún así, estas fueran a olvidarse, yo no los olvidaré. Yo los tengo tatuados en las manos, en las palmas de mis manos. Aquí lo dice, Isaías capítulo 49, versículo del 15 al 16. Hacer un pacto con Dios es algo sagrado. Nuestra parte en esta sección del pacto es cortar nuestra carne.
Si estás con alguien viendo esto, dile, tenemos que cortar nuestra carne. Y viene la fiesta de Pascua y nos dice que debemos destacar toda la levadura para poder celebrar la fiesta de Pascua. Y la levadura significa la hipocresía, la mentira, la falsedad, muchas otras cosas que no les voy a hablar ahorita. Pero nosotros tenemos que cortar nuestra carne. Es decir, tenemos que dejar todo aquello que nos está perjudicando, que nos está apartando de Dios, que está impidiendo que usted y yo recibamos las bendiciones de Dios, que está impidiendo que caminemos en santidad y en obediencia a sus mandamientos. Tenemos que cortar la carne, tenemos que dejar a un lado todo aquello que nos está perjudicando. Si queremos hacer pacto con Dios, tenemos que hacer eso. Hoy en día ya no tenemos que cortar un cordero, ya no tenemos que abrirlo y ponerlos de frente y caminar en medio de esa sangre, ¿verdad? Haciendo el pacto que antes se hacía en el Antiguo Testamento, que lo hicieron muchos hombres de Dios. Hoy en día nuestro pacto está más sencillo, está mucho más sencillo, porque Jesús ya lo pagó todo. Jesús nos ha dado de su Espíritu para ayudarnos y nosotros poder caminar en santidad. Cortar nuestra carne es decir, caminar en santidad. Por eso hoy podemos venir delante de Él y levantar nuestras manos santas. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, Él ve, ¿verdad? Dios ve en lo espiritual, ve nuestras vestiduras, si están blancas. Él ve cómo estamos fortalecidos, cuál es nuestra fuerza. Él ve todo en el mundo espiritual. Con Él no podemos escondernos. Dice, aunque yo vaya debajo del mar o me esconda debajo de una piedra, ahí estás tú. Entonces, cuando nosotros levantamos nuestras manos, Él sabe si son manos santas. Nuestra señal para con Dios es nuestra vida en santidad. Había un paso más en el proceso de realizar un pacto y era celebrar la comida del pacto. Y podemos verlo cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, que después de que lo bendijo, ¿qué fue lo que sucedió? Hicieron una cena, ¿verdad? Una señal que tenían un pacto. Era una comida simple con pan y vino, que significaba yo me doy a mí mismo a ti. Mira muy bien los elementos que habían. Y qué casualidad, ¿no? Que vamos a celebrar fiesta de Pascua en este tiempo. Y vamos a hacer la Santa Cena. Una cosa es el Seder de Pesaj el miércoles después de las 6 de la tarde y la otra es hacer la Santa Cena. Esa la vamos a hacer en nuestros hogares al día siguiente de Pesaj, cuando inicien la fiesta de los panes sin levadura, vamos a hacer la Santa Cena. Había pan y vino, que a la luz del Nuevo Testamento hoy nos damos cuenta que representa el cuerpo y la sangre de Jesús. Era una entrega total. Así se realizaba la ceremonia de un pacto. Estar en una relación de pacto significaba que uno se brindaba totalmente a otra persona. El lema era, lo que es mío ahora, te pertenece. ¿Cuánto podemos decirle eso a Dios? Señor, mi corazón te pertenece. Ya no soy yo, sino eres tú en mí. Una vez que el pacto finalizaba, esta era ahora la relación más importante de la vida, la cual tenía una gran responsabilidad. Aquí aparece una palabra hebrea que tenemos que saber, hesed, y se traduce generalmente como amor leal. Era el compromiso de guardar el pacto con fidelidad. Esta es la base de nuestra fe en Dios, nuestra fidelidad. ¿A quién le somos fiel? ¿Somos fiel a Dios o somos más fiel a los hombres que a Dios?
Sabes, nosotros no podemos ser más fieles a los hombres que a Dios. Nuestra fidelidad es con Dios. Si usted no entiende que primero es con Dios, jamás podrá ser fiel a una persona, porque nuestra fidelidad empieza con Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 dice: a la mañana siguiente, ellos se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecao. Según ellos salían, Jehoshafat se paró y dijo: escúchenme a mí, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en Jehová su Elohim y estarán seguros. Confíen en los profetas y prosperarán. Después de consultar con el pueblo, él nombró a aquellos que cantarían y alabarían el esplendor de su Kedushá mientras salían delante del ejército diciendo: den gracias a Jehová porque su misericordia continúa para siempre. Pon mucha atención a esto que dice: porque su misericordia continúa para siempre. Entonces, durante el tiempo que estaban cantando y alabando, Jehová trajo un ataque sorpresa contra el pueblo de Amón, Moab y Monte Seir, Edom, que habían venido a pelear contra Judá y fueron derrotados. En realidad, lo que el pasaje aquí dice es: el amor leal o fidelidad es para siempre. Cuando habla de que su misericordia continúa para siempre, estamos hablando del amor y la fidelidad de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos confiar absolutamente, porque Dios está absolutamente comprometido a guardar su pacto con nosotros. ¿Sabes? Efectivamente, muchos hemos hecho pactos con nuestros esposos, con la esposa, han hecho pacto con hijos, han hecho pacto con algunos empresarios por negocio, con X personas. Y muchas veces esos pactos las otras personas no las han cumplido. Esto es de dos. Si vamos a hacer pacto, nosotros vamos a comprometernos, ¿verdad? El pacto tiene que ver con dos personas, de realizarlo. Esto es algo mutuo. Así como yo me comprometo, tú te tienes que comprometer. Por ejemplo, nosotros que somos pastores de esta iglesia, nosotros hemos hecho un pacto con Dios de servir a Dios y a todos ustedes. Y así mismo, ¿verdad? Como nosotros hemos hecho pacto con ustedes de estar siempre para consejos, para cualquier necesidad que ustedes tengan, nosotros siempre hemos estado ahí porque hemos hecho pacto con Dios y con ustedes, sin ustedes saberlo, ¿verdad? Pero desde el momento en que usted llega a la congregación, ¿sí?, nosotros hacemos un pacto contigo. Asimismo, usted tiene que estar comprometido, primeramente con Dios, hacer el pacto con Dios y hacer un pacto con nosotros. Yo hoy les voy a invitar, ¿verdad?, a que hagan pacto con Dios y hagamos un pacto nosotros como pastores e iglesia. Y te vuelvo a repetir, o sea, este es un pacto que es entre dos o más personas y nos tenemos que comprometer. Esto es algo mutuo. O sea, yo no puedo pedir fidelidad a alguien cuando a mí no me han dado fidelidad. ¿Sí me estoy explicando? Yo tengo que ser fiel, demostrar mi fidelidad, demostrar mi compromiso para que yo pueda pedir lo mismo. Es más, yo te digo algo, sin pedirlo, la otra persona, cuando verdaderamente entiende esto, ¿sí?, se compromete. Miren, nosotros la verdad no hemos hablado de la honra en la iglesia, de que debemos honrar a Dios y que deben de honrar a sus autoridades, a sus pastores. Y la verdad que Dios es tan bueno porque muchos de ustedes nos honran de una manera impresionante, que el pastor y yo lo platicamos, ¿no? Y decimos, o sea, qué impresionante, ¿no? Cómo la gente nos honra. Y en estos tiempos,
O sea, han venido y han traído cosas y nos han mandado mensajes y nos hablan y nos preguntan cómo estamos. O sea, y la verdad que yo, Señor, nosotros nunca hemos hablado de honra. Solamente la única honra que hemos hablado es, y nos hemos dirigido especialmente a honrar a Dios, y no hemos tocado el tema, porque muchas personas pueden pensar que es manipulación, que lo queremos controlar, y nada que ver, hermano. O sea, la honra tiene que salir del corazón, y yo le doy gracias a Dios que muchos de ustedes que nos están escuchando, nuestros discípulos, los ancianos, los mentores, los líderes de casas de paz, nos han honrado, y la verdad le damos gracias a Dios por sus vidas. A mí cuando nos preguntan, oye, ¿cómo está el liderazgo de la iglesia? ¿Cómo están sus mentores? Y que no sé qué, yo siempre les digo, yo tengo el mejor liderazgo de todas las iglesias. Y yo sé que muchas personas me van a ver y van a confirmar, ¿verdad? Entonces, volvamos al tema. Dios es absolutamente fiel y nosotros no podemos dudar de Él. Y te quiero llevar a un libro, al libro de Oseas. En el año 760, Jeroboam III era rey de Israel. La nación estaba en un tiempo de mucha prosperidad, pero espiritualmente estaba en decadencia. Era un verdadero desastre, como por ejemplo ahorita, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo. Hay mucha prosperidad en el mundo, ¿verdad? Pero hay una decadencia, por Dios, impresionante. Entonces, Israel había adoptado la adoración de los cananeos, de los cananitas, ¿verdad? Y adoraban a los becerros de oro, con muchos ritos paganos, inmundicia, depravación, borracheras, orgías. Esto es algo muy, muy común, ¿verdad? Hoy en día, escucharlo, prostitución, ¿sí? Hombres, mujeres, sacrificios de niños. Como el pacto de Dios con Israel tenía figura de un matrimonio, la adoración de Israel, de ese pueblo, ¿verdad?, era adulterio espiritual. Israel era como una mujer infiel que engañaba a su marido. En Deuteronomio capítulo 31 y en Jueces capítulo 2 podemos leerlo, ¿verdad? Y chéquelo. Lo mismo sucedió cuando Israel fue sacada de Egipto y llegaron a acampar. Y Moisés subió al monte porque Dios le iba a dar las leyes. Y el pueblo de Israel hizo un becerro de oro. Entonces, haz de cuenta que sucede esto. Una mujer recién casada, su marido trabaja en plataforma, se va su marido después de que se casaron y todo. En plena luna de miel, su marido se va. Y ella, como ve que está sola, que no hay nada, no hay nadie, le habla al amante y le dice, mi marido se ha ido, estoy sola, tardará en llegar, ¿por qué no vienes? Y tienen un encuentro y adultera. De esa misma manera sucedió con Israel. Estaban en plena luna de miel, acababan de salir de Egipto y adulteraron. Para hablarle a Israel, Dios levantó a un profeta llamado Oseas. Dios le pidió a este profeta Oseas que se casara con una prostituta para enseñarle algo importante a Israel. Toda la vida de Oseas era en realidad un acto profético para demostrar que Dios guardaba un pacto de amor, ¿verdad?,
y que él era siempre fiel. La esposa de Oseas era Gomer, la cual representaba al Israel infiel. Dios quería usar esta parábola para revelarse como amor leal. Se escribe Chesed, pero se traduce Gesed, amor leal, al pueblo de su pacto. Entonces Oseas y Gomer, ¿verdad?, se casaron, vivieron juntos un tiempo, y cuando ella dio a luz a su segundo hijo, Oseas sospechaba que no era su hijo. Y cuando llegó el tercer hijo, la infidelidad de Gomer ya era tan obvia. Por eso su hijo fue llamado Lo Ammi, que significa no es mi hijo. Gomer era abiertamente, ni siquiera se ocultaba, era abiertamente infiel, pero Oseas la amaba. Un día se fue de su casa para irse con uno de sus amantes. Oseas no aprovechó la oportunidad para librarse de ella, sino que cuando él se enteraba que a ella le faltaba algo, él le hacía llegar obsequios, le llevaba regalos, ¿verdad?, sin que ella supiera de quién provenían esos regalos. La actitud de Oseas era un cuadro real del pacto que Dios guarda con Israel y con nosotros, porque nosotros estamos injertados a la vid. Israel disfrutaba de las bendiciones de Dios, y muchos de nosotros hemos disfrutado de las bendiciones de Dios, pero no lo reconocían como la fuente de la bendición. Y finalmente, en Oseas, en el capítulo 2, decidió no enviarle más cosas a Gomer para trazar una estrategia para su restauración. Una vez que ella ya no tenía nada, Dios iba a utilizar esa situación como una puerta de oportunidad para que ella reconociera a su amante fiel, o sea, a Oseas, ¿no? O sea, a Oseas. Y las cosas siguieron empeorando más y más para Gomer, y llegó el día en que el hombre con el que ella vivía, ¿verdad?, decidió venderla como esclava. Gomer sufrió una humillación tan grande, fue rebajada como mujer y vendida por dinero como si fuera un animal. Entonces, cuando Oseas se enteró que su esposa estaba en esa situación, fue al lugar, mira qué impresionante, ¿eh? Fue al lugar donde ella estaba a la venta y pagó mucho dinero para rescatarla. Cuando se la trajeron, la mentalidad y la actitud de Oseas no fue como la de muchos podrían haber hecho, ¿verdad?, o han hecho, de tratarla como una sirvienta. Oseas la volvió a poner en el lugar que ella dejó por irse tras de su amante, ¿sí? Él nunca dijo, bueno, pues ahora por lo que me has hecho, ahora vas a ser mi esclava para vengarme de ti, ¿verdad? Oseas nunca dijo eso, sino en cambio, ¿verdad?, como la amaba y que quería que volviera a ser su esposa, la volvió a poner en ese lugar, ¿verdad?, lugar de esposa. Este es un cuadro vivido de lo que es la palabra Gesed, el amor fiel de Dios, el amor de Dios tan grande que tiene para cada uno de nosotros. Es un cuadro del pacto del amor leal de Dios para con Israel y para con cada uno de nosotros. Un Israel que había sido infiel, unas personas como tú y como yo, ¿verdad?, que fuimos infieles por mucho tiempo, pero que Dios siempre había sido fiel. El corazón de Dios es siempre, si hay alguien contigo, dile, restaurar y renovar su pacto con su pueblo. Así es el pacto de compromiso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto es algo
maravilloso, es algo sorprendente, es algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta y en mente y en nuestro corazón. Todos hemos fallado alguna vez de una manera, de otra, ¿verdad? De cualquier forma, la mayoría, todos, dice la Biblia, somos pecadores y todos le hemos fallado a Dios. Pero sabes, por el pacto que una vez hicimos con Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él, nos sucede lo mismo que sucedió con Gomer, nos vuelve a tomar, lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, que fue infiel, pero volvió a tomarlo como pueblo suyo. El resultado de eso fue que la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando uno se aparta del pacto, la presencia de Dios se va, la presencia de Dios se quita, es quitada la presencia de Dios, ¿verdad? Yo en una ocasión le mandé un mensaje a una persona que se congregaba en la iglesia, digo se congregaba porque ya no la he visto, y le dije, oye, no te he visto por la iglesia, ya no estás sirviendo, ya no estás llegando, ni a los discipulados, no te veo. Y me dice, bueno, pues es que Dios está en todas partes y aunque usted no me ve ahí, yo sí estoy recibiendo de Dios. Yo le dije, oye, ¿ya te fuiste a otra iglesia? No, yo solo con Dios, Dios sabe mi corazón, Dios sabe que yo, pues aquí le sirvo de otra manera. Le digo, a ver, ¿de qué manera le estás sirviendo? No, pues estoy trabajando en esto, cosas del mundo que no tienen nada que ver con el servicio a Dios. Entonces yo le dije, mira, ¿por qué crees que tenemos las escuelas de EDNC? ¿Por qué crees que tenemos los discipulados? ¿Y por qué crees que tenemos servicios congregacionales? ¿Y por qué crees que tenemos consejerías? Digo, para que toda ignorancia y toda falsa doctrina y todo aquello que quiera venir a nuestras vidas, por medio de las enseñanzas que hay en esta casa, que yo le doy gracias a Dios por la vida de nuestros padres espirituales, ¿sí? El apóstol José Luis, la profeta Margarita, que nos han enseñado muchas cosas, ¿verdad? Y yo le dije, o sea, por eso yo te decía, no faltes a tus escuelas para que no caigas en un error. Ciertamente Dios está en todos lados, pero Dios no se manifiesta de la misma manera. Y además Dios ha marcado en su palabra que debemos de congregarnos y que hay un lugar en donde podemos servirle y es en su casa. Y me dijo un chorro de cosas, agarré y lo bloqueé. Yo dije, ya, o sea, qué lástima, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Orar para que Dios le revele su verdad. Pero muchos de nosotros tenemos ideas tan raras, ¿verdad? Y pensamos que nuestra manera de servir, que nuestra manera de buscar de Dios es la mejor. O sea, Dios tiene muchos libros en su palabra que nos revelan, si nosotros queremos que la verdad sea revelada en nuestras vidas, ahí están en su palabra. Y siempre que nosotros anhelemos que algo se nos sea revelado, Dios nos lo va a revelar. Y si tenemos alguna duda, pues para eso están nuestros pastores, nuestros mentores, sus ministros, sus ancianos, ¿verdad? Entonces, la presencia de Dios, cuando nosotros fallamos, se retira de la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Si nos damos cuenta, hay muchas iglesias que han olvidado esto o que nunca han entendido lo que significa un pacto con Dios, ¿verdad? Y hay muchas iglesias que no tienen el fundamento correcto, que no tienen la doctrina correcta, que han abrazado paganismo, que le han dado la espalda a Dios, ¿verdad? Y por ir tras otras cosas, ¿no? Entonces, en esas iglesias la presencia de Dios se retira. Pero déjame decirte, si le has fallado, si le hemos fallado a Dios, Dios es un Dios de pacto. Y por su amor leal, Él desea restaurar su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vayamos al libro de Oseas, capítulo 6, versículo del 2 al 3. La promesa de Dios es traer avivamiento sobre su iglesia. Y eso lo vemos aquí reflejado. Dice, vengan
Regresemos a Jehová, porque Él ha desgarrado y Él nos ha curado. Él ha herido y Él vendará nuestras heridas. Él nos golpeará y nos atará. Después de 2 días, Él nos revivirá. En el tercer día, Él nos levantará y viviremos en su presencia. Conozcamos, esforcémonos para conocer a Jehová. Que Él vendrá es tan cierto como la montaña. Él vendrá a nosotros como la lluvia, como las lluvias de primavera que riegan toda la tierra. El Señor nos resucitará, el Señor nos levantará y nos avivará si volvemos a Él. Quizá nosotros como individuos hemos sido infieles, pero el Señor ahí está siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos estar agradecidos por esto? Hoy Dios nos está ofreciendo una puerta, una oportunidad para volvernos a Él. Dios nos está diciendo en esta hora, aquí está tu puerta de oportunidad, regresa a mí. Si tú que me estás escuchando no has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, hoy es el día. Hoy es el día que Dios dice, ven a mí, ven a mí. Renueva el pacto con Dios y sé bendecido, pues yo soy tu Dios fiel. Génesis capítulo 9, versículo 9, mira lo que nos dice, ya estamos por terminar. Dice, contempla, yo estoy estableciendo con esto mi pacto con ustedes, con sus generaciones después de ustedes, y con toda criatura viviente que está con ustedes, las aves, el ganado y todas las bestias salvajes de la tierra, tantos como hay en la tierra, todos los que salen del arca, yo estableceré mi pacto, que nunca jamás serán destruidos por las aguas de una inundación, y nunca jamás habrá inundación para destruir la tierra. Y el Señor dijo a Noé, aquí está la señal del pacto que estoy haciendo entre mí mismo y ustedes y toda criatura viviente con ustedes, por todas las generaciones por venir. Estoy poniendo un arco iris en la nube. Estará allí como señal del pacto entre mí mismo y la tierra. Cuando quiera que yo traiga nubes sobre la tierra y el arco iris sea visto en las nubes, yo recordaré mi pacto, el cual es entre mí mismo y toda criatura viviente de cualquier clase. Y el agua nunca jamás se convertirá en inundación para destruir a todos los seres humanos. El arco iris estará en las nubes. Para cuando yo la mire, yo recordaré el pacto perpetuo entre tu Dios y toda criatura viviente de cualquier clase en la tierra. Y el último versículo que te voy a dar, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Aquí hay un pacto que cada uno de nosotros debemos de hacer como hijos. Y si nosotros hacemos este pacto, mira lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra, la cual tu Dios les está dando. Hacer pactos con Dios es de valientes. No cualquiera hace pactos con Dios. Hay muchas personas, como te decía en un principio, ¿verdad? Vienen al altar, lloran, o cuando tienen alguna necesidad, ¿sí? Vienen, se ponen a cuentas con Dios y empiezan a buscar de Dios y hacen un pacto con Dios. Le prometen y así muchas cosas, ¿verdad? Y luego se olvidan, hacen otras cosas, pero no cumplen lo que le prometieron a Dios. Cuando Dios nos está pidiendo algo, por ejemplo en estas fiestas de Pascua, que tenemos que traer una ofrenda, siempre que Dios pide algo, es porque Él quiere entrar en pacto con nosotros.
Sabes, la situación hoy en día está muy difícil. Todo lo que estamos viviendo. Yo le decía en la mañana a Dios, quisiera abrir mis ojos y decir, tuve un sueño. Pero sabes, esto es real, lo que hoy estamos viviendo. No es nuestra verdad, porque a nosotros, como estamos en pacto con Dios, o vamos a entrar en pacto con Dios, sabes, nos dice en su palabra que nada tocará nuestra morada, nada tocará nuestra casa. Yo quiero que cierres tus ojos, ahí donde tú te encuentras. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo te invito a que este día usted verdaderamente se ponga a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios y hagamos un pacto con Él. Yo no sé qué pactos haya hecho usted con Dios que no haya cumplido el día de hoy. Pero hoy Dios te dice, ven a mí. Quiero que renueves pacto conmigo. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Y empieza a hablar con Dios, donde quiera que te encuentres. Si estás en algún lugar público, apártate y ahí a solas con Dios. O si estás en tu casa, que yo espero que todos estén ahí en sus hogares, toma la mano de tu familia, tómense de la mano, cierren sus ojos y pónganse a cuentas con Dios. Pónganse a cuentas las áreas que han fallado como familia, como padre, como madre, como hijos, como hermanos. Este es tiempo de volvernos a Dios. Este es tiempo de renovar pactos con Dios. Estos son tiempos que Dios nos dice, ven a mí. Vamos, ahí donde estás. Señor, tú eres un Dios de pacto. Tú cumples tus promesas. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres misericordioso. Tu amor es grande, tu amor es inmenso. Jesús, tú has ido a esa cruz y has resucitado al tercer día para darnos vida, salvación, liberación, para restaurarnos. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú has venido cuando más te necesitábamos. Tú te manifestaste a nuestras vidas cuando más necesitábamos de ti. Tú has llegado en el mejor momento a nuestras vidas. Señor, y te damos gracias. Y hoy renovamos pacto contigo. Señor, y te pedimos perdón por aquellos pactos que nosotros no hemos cumplido. En todas aquellas promesas que te hemos hecho. Hemos hecho pacto para servirte. Hemos hecho pactos para darte muchas cosas. Y ciertamente no te hemos servido, no te hemos dado lo que tú nos has pedido. No hemos cumplido con nuestra parte. Mas sin embargo, Señor, tu amor ha sido tan grande y es tan grande que tú no nos has abandonado y tú no nos has dejado. Que a pesar de que nosotros hemos sido infieles, Señor, tú has permanecido fiel para siempre. Porque aquí estamos hoy, aquí estamos. Somos testimonios vivos de tu fidelidad. Perdona nuestros pecados, perdónanos por no haber cumplido, Señor, nuestra parte. Perdónanos, Señor. Hoy venimos con nuestro corazón humillado delante de ti a decirte, Señor, que te hemos ofendido y
que queremos hoy entrar en pacto contigo. Hoy queremos hacerlo. Hoy queremos, Señor mi Dios, que tú seas nuevamente tomándonos de tu mano, Señor. Y al momento en que levantemos nuestras manos, sean santas. Hoy hacemos un compromiso de santidad y obediencia a ti, a tu palabra. Yo no sé qué usted quiera comprometerse con Dios esta noche. Yo no sé qué pacto quiera usted hacer con Dios. Ahí donde estás, yo te invito a que lo hagas. Hazlo, hazlo con tus propias palabras. Yo ya te introduje, pero ahora tú hazlo. Hazlo, que Dios está escuchándote. Dios está escuchándote. Dios está tomándote. Dios está tomándote. Dios está obrando. Yo declaro en el nombre poderoso de Dios, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que en estos momentos la presencia de Dios está cayendo en tu vida, con las personas con las que te encuentres, en ese hogar donde tú estás. Dios está cayendo, su presencia está viniendo sobre ti, su Espíritu Santo está viniendo sobre tu vida para traer fuerzas, para cambiar las vestiduras, para darte herramientas, para darte todo aquello que tú necesitas para vivir una vida en santidad, en obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Todo aquello que tú y yo necesitamos, lo encontramos en una persona, lo encontramos en Dios. Muchos de ustedes han buscado en muchas cosas, han puesto muchas cosas delante antes que a Dios. De eso también nos tenemos que arrepentir. Yo les decía la semana pasada, nuestra fe no es fe hasta que es lo único que nos sostiene. Y en estos tiempos Dios está revelando muchos corazones. Verdaderamente en estos tiempos, nosotros como pastores, ustedes como padres, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de quienes han sido fieles a Dios, de quienes han sido fieles y obedientes a Dios. Dios está revelando muchos corazones en este tiempo. Y si tu corazón es revelado, es para que tú te pongas a cuentas con Dios y para que le digas: Señor, hemos fallado, pero ciertamente aquí estamos hoy, nuevamente contigo, buscándote, y haremos lo que tengamos que hacer. Señor, gracias por tu presencia. Yo declaro liberación, sanidad, restauración. Señor, no necesitan que vengamos nosotros los pastores a poner manos sobre ellos para que reciban. Señor, tu presencia hace todo. Nosotros no somos nada, no somos nadie. Señor, imparte sobre ellos, imparte sobre sus vidas, imparte paz. Señor, que en estos tiempos necesitamos. Activa la fe, Señor, activa la fe, porque muchos han dudado. Señor, que no duden, que tengan fe y esperanza. Señor, que siempre estén buscando tu presencia. Que estos tiempos, Señor, que vamos a estar en cuarentena, tú avives el fuego en sus corazones. Señor, avívalo. Señor, el fuego en sus corazones, avívalos. Señor, que busquen más de tu presencia, que ninguno se pierda, sino que todo lo contrario, mi Dios amado, que vuelvan a ti con mayor pasión que antes. Estos tiempos, Señor, de aposentos, de tabernáculos, de oraciones, de cadenas de oración que hemos estado haciendo, Padre, declaramos que tú avivas en nuestros corazones tu presencia. Tú traes un avivamiento no solamente a nuestra congregación, sino a todas las congregaciones del mundo, que nos unimos para adorarte, para exaltarte, para decir: Señor, toma el control de nuestras vidas, toma el control de esta ciudad, toma el control de nuestro presidente,
de los gobernadores, de las autoridades, de aquellos médicos, Señor, que están luchando, Señor mi Dios, con la vida de todas esas personas que están atendiendo. Hoy bendecimos a cada doctor, a cada médico, a cada enfermera, Padre de la gloria, y declaramos que ninguna peste ni el hambre, ninguna necesidad vendrá a nuestras vidas. Que así como tú hacías cuando el profeta se fue a esconder en la cueva y enviabas a tus cuervos a llevarles alimento, así mismo tú harás, Señor, con cada uno de nosotros, con aquellos que te temen, con aquellos que te creen, Señor, creen en tu palabra y tiemblan ante tu nombre. Señor, hoy te damos gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Hermanos, Dios les bendiga. Les esperamos el domingo a las 11 de la mañana con el pastor Gilberto. Pero recuerden, hay que prepararnos para celebrar las fiestas. Dios les bendiga.